Paz, gracia y misericordia os sean multiplicadas a todos y cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre decimos, no queremos atacar ninguna religión, pero sí queremos decir la verdad. Uno de los mensajes que alguien me envió en estos días me dice que no importa cuánto gritemos, que el Dios del Corán es el Dios verdadero y que la Biblia ha sido cambiada un montón de veces. Y yo quiero decirle a ustedes, mis amigos musulmanes, que hablan español, que son de Latinoamérica sobre todo. Lo que yo le voy a decir, por favor, estúdienlo. Primeramente, nosotros los cristianos no decimos que la Biblia bajó del cielo como un libro completo dado por Dios. Eso no lo decimos. Lo que nosotros decimos es que Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró a hombres a escribir los libros que hoy tenemos en la Biblia. Y eso lo sabemos, es así. Y esas personas inspiradas por el Espíritu Santo recordaron las palabras que Cristo Jesús, el Salvador del mundo, dijo: para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así, mi querido amigo musulmán, ¿tú qué crees? Que el Corán bajó del cielo, que es lo que te han enseñado, y te han dicho que el Corán es uno solamente, pues lo que te han dicho eso, te han mentido. Lo que te han dicho esas cosas, no te han dicho la verdad. ¿Por qué? Porque si vamos al internet a buscar y buscamos también en los diferentes lugares del mundo, ¿cuáles son las diferentes versiones del Corán que existen? Yo aquí tengo 5 versiones diferentes del Corán en árabe. Primero está la versión Vars. Esa versión Vars se lee en Algeria, Marruecos, parte de Tunisia y el oeste de África y Sudán. Luego tenemos el Kalun. Kalun se lee en Libia, Tunisia y parte de Qatar. Luego tenemos Al-Duri. Al-Duri se lee en parte de Sudán y en parte de África del Oeste. Luego tenemos Kaluf y Haf. Esos son leídos por la mayoría de musulmanes en el mundo entero. Entonces, si el Corán es uno que bajó del cielo, por favor, ¿cuál de estos 5 es él? ¿Por qué? Porque en ellos hay diferencia de escritura y hay diferencia de pronunciación y hay diferencia de significado. Quizás te digan, no, que esos no son Coranes, que esos son solamente recitación. O aunque fueran recitación, si el libro bajó del cielo correctamente, dado como un libro que es perfecto, ¿cuál de estos es? Y así, mi querido amigo, mi querido hombre, mujer que lee, que estudia, que quiere ser salvo, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, nosotros sabemos que en todos los idiomas tenemos traducciones. Tenemos ya más de 200 idiomas en los cuales hemos traducido la Biblia. Y el mensaje de la Biblia no es que la Biblia en las traducciones se mantenga santa y perfecta como Dios la inspiró, sino el mensaje de la Biblia en las traducciones que recibimos es el mensaje de salvación para todo el mundo, la palabra de Dios traducida. Y lo que hablamos idiomas entendemos bien lo que significan las traducciones. Y no importa en cuál traducción tú leas la Biblia, no importa en qué idiomas tú leas la Biblia, tú vas a poder entender que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, aunque tú estés leyendo una traducción. Porque Dios conoce el corazón del hombre, Dios conoce cuán débiles somos. Y la Biblia, tú no tienes que sabértela entera para ser salvo. Tú no tienes que saber leer para ser salvo. Porque mi mamá, que se fue con el Señor, ella no sabía leer, pero amaba a Jesucristo. Ella amaba al Señor Jesucristo, se arrepintió, creyó el Evangelio y porque creyó el Evangelio, ella fue salva. Nosotros no sabemos si todas las personas que venían a Jesucristo sabían leer, porque aquel tiempo el que sabía leer y escribir tenía fácilmente un trabajo. El que no sabía leer y no sabía escribir, ese no tenía trabajo. Y quizás ese malhechor que estaba en la cruz al lado con Cristo, él gritó, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese mismo instante fue ese hombre salvo. Y entonces para ti, mi querido amigo musulmán de habla hispana, escucha, tienes 5 versiones diferentes y en realidad hay como 50 versiones del Corán y cada una de ellas es distinta de la otra. Así que pregúntate a ti mismo, ¿es el Corán de Dios?
Y si es de Dios, ¿cuál entonces de esas traducciones? O no de las traducciones, de las versiones, porque el idioma es árabe. Luego hay árabe con puntos y árabe sin punto. Entonces pregúntate si es entonces de verdad el Corán de Dios o es la Biblia la palabra de Dios. Y como dije antes, que por ese motivo es que llega esa pregunta a mí. Yo dije que Mohammed, cuando escribió el Sura 757, no sabía lo que estaba diciendo. Y el que escribió eso, 757 del Sura, no entiende lo que es el Torah y no entiende lo que es el Evangelio. Por ese motivo, el Corán no puede ser la palabra de Dios también, porque no es acurado, no tiene fundamento en cuanto a lo que dice en el Sura 7, 157 y muchos otros ayas. Dios bendiga, Dios guarde y que la gracia, la misericordia de Cristo Jesús te envuelva, te acompañe, te guíe y que tú entres al descanso que Cristo Jesús ofrece a todo aquel que en Él cree. Él dice en su palabra, en verdad os digo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no verá la muerte en eterno. Ese es el mensaje que Cristo Jesús tiene para ti. Arrepiéntete y ven a Cristo, ven a la verdad. Dios te bendiga. Aleluya. Amén.